Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho después de las noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros activamente, empiece a hacer sus preguntas y sus inquietudes sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. A través de WhatsApp 310-245-8548, mensajes de texto, mensajes en video o mensajes en audio con su consulta. También se puede comunicar con nosotros al 648-4820. Hoy vamos a hablar todo sobre pensiones y sobre temas laborales, para que usted se prepare. Sé que hay muchas inquietudes, quedaron de la última sesión que estuvimos haciendo, muchas preguntas con respecto a diferentes situaciones. Entonces hoy, para cerrar semana, vamos a estar hablando de esta importante temática, de situaciones que se vienen presentando, que todavía han quedado sin resolver. Aprovechar la presencia, por supuesto, del especialista y que usted se lleve una idea inicial de lo que puede llegar a ser frente a su caso. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Finalizando semana, vamos a tratar hoy un tema de permanente actualidad, un tema que nos interesa a todos y es el tema pensional y el tema de las relaciones laborales también. Entonces, porque usted lo ha pedido, porque hemos tenido muchas solicitudes sobre estos temas, aquí estamos con el especialista para que nos ayude a resolver todas esas dudas que tenemos. Así es, y pues está con nosotros Jesús Rodríguez, especialista precisamente en esta temática. Ya es abogado de la casa y por supuesto hoy tiene la disponibilidad de esta hora para compartir con ustedes. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, a ustedes buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, acá atento a sus requerimientos. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con las inquietudes que tenemos por parte de los televidentes. Mire esta situación, abogado. Estuve trabajando durante 3 años en una empresa por prestación de servicios. Actualmente yo cancelaba la seguridad social, pensión y salud. Terminó mi contratación y no hubo liquidación de ningún tipo. Yo me presentaba en el lugar de trabajo desde las 7 de la mañana, salía a las 12 del mediodía y luego tenía que regresar para trabajar hasta las 6 de la tarde. ¿Tengo o no tengo derecho a reclamar algo sobre mi situación actual, ya que actualmente me quedé sin trabajo y pues no tengo una indemnización? Ok. Para esta persona, mire, lo importante es realmente revisar cuáles eran las funciones que desempeñaba y si era el empleador el que le exigía ese horario. Normalmente las empresas contratan en esta modalidad que se llama prestación de servicios, pero es una modalidad que se está usando de una manera indebida. ¿Por qué? Porque si la persona tiene que prestar un horario, tiene que estar recibiendo órdenes de su empleador o de su contratista o contratante, perdón, entonces en ese orden de ideas se vuelve el contrato lo que se denomina en la jurisprudencia contrato realidad. Es decir, es prestación de servicios, pero realmente es un contrato de trabajo. Entonces yo realmente quisiera ver cuáles eran las funciones y si él recibía órdenes. Él dice que prestaba horario, sí, pero no sabemos si lo hacía mutuo propio, porque hay gente que le gusta llegar allá porque no tiene nada más que hacer en la casa, o era la persona que la contrató la que le exigía marcar tarjeta a tal hora y salir a tal hora. Ahora, si lo que estaba haciendo en la compañía en la que estaba trabajando solamente se podía hacer dentro de la compañía, porque operaba algunas máquinas, porque o sea, no podía hacer el trabajo a la hora a la que él quisiera para poder cumplir las tareas, ¿aún así aplicaría ese contrato de realidad, sabiendo que él va a operar esa máquina durante un determinado tiempo? Mira, es que una de las cuestiones del contrato de prestación de servicio y el contrato de trabajo como debe ser, es que precisamente la persona pues va a desempeñarse con equipo de la empresa. Sí. Sí, el contratista, yo siempre pongo este ejemplo, el contratista de prestación de servicios es aquel que es una función que necesita la empresa por un determinado momento y que requiere de unas habilidades muy específicas. Un ejemplo, la empresa se dedica a manufacturar dulces, pero necesita una persona que venga
2 veces al mes a hacerle mantenimiento a las máquinas. Sí. Entonces, ese contrato debe ser por prestación de servicios porque es una persona que es ajena, muy puntual, es una labor muy específica, es una labor muy técnica, ¿sí? De conocimientos de esa persona, y que el dueño de la empresa no llega a decirle, apriéteme este tornillo, límpieme esto, porque es el técnico el que sabe hacerlo. O sea, él no recibe ningún tipo de orden. Ahí hay un contrato de prestación de servicios. Pero si el contrato de prestación de servicios realmente es un contrato laboral disfrazado con ese título, pues él tendrá que demandar y que un juez de la República sea el que le reconozca los derechos. Claro, ahí tendría todo el derecho a pedir indemnización, tendría derecho a la liquidación, que es primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, con base en el último salario, o promedio si era un salario variable. Y que no hayan pasado 3 años, porque si ya pasaron 3 años desde que él salió de la empresa, ya prescribió la acción. Ya no hay nada que hacer en ese No hay nada caso. que hacer. Vamos a atender a Carolina, que se encuentra en línea. Carolina, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi preguntita es esta. Lo que pasa es que mi papá lleva trabajando con una empresa 32 años, ¿sí? Sí. Y pues de los cuales él está por la empresa hace como 7 años no más, ¿sí? Entonces lo que pasa es que pues los otros años él no le pagaron pensión, no le pagaron vacaciones, no tuvo ninguna de esas prestaciones. La empresa llegó a un acuerdo y le dio una plata, le arregló con esos tiempos con una plata. La cuestión es que ahorita pues mi papá está ya enfermo, ya tiene 65 años y pues él quiso hablar con la empresa a ver si ya le podían dar la pensión. Y la empresa le dijo que con la plata que ya le habían dado, le habían pagado la pensión, le habían pagado todo lo que le estaban debiendo. Entonces mi pregunta es, ¿la pensión es negociable o no es negociable? Porque para la empresa ya le arreglaron ese caso. O sea, él lleva 32 años y apenas tiene 750 semanas. Entonces mi pregunta, Carolina, señor. ¿qué tipo de acuerdo firmó? ¿Hicieron algún corte en la contratación y dijeron, hasta acá trabaja su papá, lo liquidamos y luego empezó una nueva contratación por los 7 años que usted manifiesta? No, o sea, él siguió normal. O sea, la plata se la dieron hace aproximadamente 4 años y hace como 7, 8 años más o menos él entró por la empresa por nómina. De ahí para acá, pues la empresa le dijo que podía seguir trabajando, él sigue trabajando normal, como un operario normal, ¿sí? Sí. Pero entonces la pregunta es que él ya está cansado, él ya apareció con unos problemas de columna, entonces pues le dieron unas restricciones. Entonces lo cambiaron de lugar. Okay. Abogado, pueden haber negociado cualquier cosa, menos la pensión. Ok. La pensión es imprescriptible. Doctora, usted tiene toda la razón. Carolina se llamaba la chica. Mira, Carolina, y para todos los oyentes, cuando hablamos de derechos laborales en temas de conciliación, en temas de transacción con las empresas, hay unos derechos que son irrenunciables y son los derechos de la seguridad social. Realmente yo diría que le metieron un gol al señor cuando le hicieron firmar el documento de transacción o el documento de conciliación. Eso es lo que yo estaba preguntando. Ahí en ese caso, ¿tuvo que haber quedado por escrito que saldaban cualquier responsabilidad? Yo Sí. creo que no debió haber quedado por escrito lo de la pensión, porque pues una empresa que tenga un medio asesor o algo no puede pensar en que va a pactar o a negociar saldar la seguridad social. O sea, ¿habría una forma, habría Yo creo que algún documento que sí ayude a liberar a la empresa de esa de responsabilidad? la pensión no. Doc, pero es que en la práctica yo he visto que sí lo hacen. Ahora, cualquier juez de la República tumba ese Claro, tipo lo tumba. arreglos, ¿no? Sí. Arreglos entre comillas, porque esto fue un fraude a la ley frente a ese trabajador de vulnerar sus derechos irrenunciables. O sea, hay derechos de los cuales son inciertos y discutibles y se pueden renunciar, ¿sí? Pero hay derechos que no. Eso es un asunto que toca llevarlo a los estrados judiciales. Claro. Para que sea un juez el que revise o valide la validez de ese documento y determine si el señor, qué fue lo que le pagaron, qué fue lo que negoció, y hasta donde yo entiendo lo que ella dice perfectamente, ahí no lo decía porque él ni siquiera sabía que había estado inmerso y fue hasta ahora que le dijeron, ay, qué pena, usted Ahí ya también, firmó. sí, ahí estaba lo de la pensión. Exacto, entonces le hicieron un golecito al señor, pero pues toca demandar.
¿Y bueno, ¿y cuál sería el paso a seguir en este momento? ¿A dónde tiene que ir, abogado? Nada, iniciar una demanda contra la empresa. Afortunadamente es una empresa que está existente, está vigente, entonces, porque hay empresas que cuando usted va a reaccionar ya no existen. Entonces uno dice, pues ¿a quién va a demandar? Si la persona jurídica se disolvió, los socios ya no aparecen, pero en este caso, que es una empresa que está funcionando, y le recomendaría a los de la empresa, más que a él, que en estos casos sean muy prudentes, porque un cálculo actuarial a un fondo de pensiones sobre 30 años de servicios prestados no deja de valer 300 millones de pesos. O sea, consideren la situación, lleguen a un acuerdo, lleguen a un arreglo y hombre, solucionen el tema al señor. Y el tema correspondiente a la posibilidad de que el señor se pensione, decía Carolina, que eran 700 y algo de semanas las que estaban cotizadas y no sabe qué pasó con las otras cosas. Eso se logra, ¿cómo se dice? Igualar para tratar de lograr la pensión en este caso del padre. Sí, precisamente la figura es que la empresa, si en la demanda es condenada, el juez le ordena que pague esos 15 años que dejó de pagar, porque ya dice 30 años trabajando, 750 son solo 15, es decir, le cotizaron 15 años, los otros 15 no, y ese cálculo o ese pago que tiene que hacerle al fondo de pensiones o a Colpensiones vale un billete largo. Eso es lo que se llama el cálculo actuarial. Bueno, bien importante, o sea, hay muchas posibilidades para que el papá de Carolina efectivamente busque por los medios legales la pensión. Sí, y claro. recobre y reclame lo suyo. En la empresa lo van a odiar, pero ¿quién le responde No, por su por vejez? lo menos la pensión, porque dice Carolina que el arreglo lo hicieron hace 4 años. Entonces, de pronto habría que mirar fechas, pero de pronto el tema prestacional ya estaría prescrito. Sí, solo pero pensión. A mí me llama mucho la atención el tema de que le dicen que hubo arreglo de la pensión, porque la pensión sí es imprescriptible, ahí sí no opera prescripción. Que esté en el documento no quiere decir que lo que decía el abogado, un juez vaya a decir, oiga, esto no se puede hacer. No. Esa negociación es un derecho se cae. irrenunciable, como decía el Se abogado. cae por su propio peso. Bueno, Nelly Pavón está con nosotros. Muy buenas tardes, Nelly, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es para comentarle un casito sobre la pensión. Lo que pasa es que yo laboré en una empresa por 9 años. Y resulta que el año pasado, como no me llamaron a trabajar, entonces yo me acerqué a Colpensiones y resulta que el señor donde yo trabajaba no me había cotizado unos años. Sí. Y otro me los cotizó incompletos. Entonces yo fui a la oficina de trabajo y consulté el caso. A él le mandaron una conciliación conmigo, pero no llegamos a ningún acuerdo. Entonces fui a la Defensoría del Pueblo, pero allá el abogado me dice que tengo que tener papeles. Este señor no nos daba ninguna colilla ni nada, él no nos daba nada. Él no nos daba papel de ninguno, ¿no? Entonces el abogado ya de la Defensoría me dice que yo tengo que conseguir un poco de papelería, pero me ha sido difícil conseguirla. Entonces yo quería preguntarles qué me aconsejaría para yo hacer en ese caso, porque es que son casi 7 años que ese señor no me pagó. ¿Y contrato laboral tenía? ¿Prestación de servicios? Sí, todo. Yo tenía seguridad social, pero ese señor no pagaba riesgos profesionales, no nos pagaba. Eran unas confecciones, son unas confecciones. Entonces, caja de compensación y todo eso él nos tenía. Pero me di cuenta fue que no me estaba pagando lo de la pensión. Y entonces, al año pasado no me llamó a trabajar, no me dio trabajo. Y entonces yo fui a la oficina de trabajo y yo comenté eso, entonces me dijeron que sí, que eso era demandable, porque él tenía que haberme pagado toda la seguridad social completa durante esos años. Bueno. Yo tuve hasta un bebé también en ese tiempo. ¿Cuántos años tiene usted actualmente, Nelly? Ahorita acabé de cumplir 50. 50 años. Y no tengo ¿Y cuántas semanas tiene actualmente cotizadas? Tengo 682 semanas. Falta todavía. Sí, señor. 7 años que le deben son 350. Sí. Bueno, para el caso de la señora Nelly es muy parecido al anterior. El problema siempre va a estar en si esa persona a la que usted va a demandar o por lo menos a requerir tiene con qué responder. No sé si la empresa todavía está vigente, tal vez sí. Lo importante es, y más aquí el consejo es para los empleadores, por favor, ahora con el tema, no es reciente, pero no es tan antiguo, de que la pensión es imprescriptible,
Pues hombre, así usted cierre, así usted haya despedido a esa persona hace 10 años y se haya hecho el bobito, pues como dicen, con el tema del pago de los aportes a pensión, pues eso no va a prescribir nunca. Entonces va a ser un fantasma que lo persigue toda su vida y eso es, páguenle lo que es a los empleados, o sea, coticen y sobre todo esos riesgos que son tan delicados, porque una persona de esas perfectamente puede lesionar con una máquina y luego si no paga, tiene él de su propio bolsillo que pensionarlo. Responder con su patrimonio. Responder con su patrimonio. Entonces el consejo para el empleador es, sí, eso es un sobrecosto para su empresa, pero es un alivio para dormir tranquilo. Claro, es un seguro. Es un seguro para dormir tranquilo. Es una protección para el empleador. ¿Y qué puede hacer doña Nelly? Demandar, igual que pero ¿y la documentación de la que ella habla que le piden? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que en un proceso también todo es probatorio. ¿Sí? Cuando las personas no tienen documentos, como es el caso de la señora que no les daban ni siquiera una colilla de pago, esto se prueba con testigos. Solo son la única forma. A otros trabajadores. Y ahí la carga de la prueba no opera de manera inversa. ¿No es el patrono el que tiene la carga de la prueba? Ok, bueno, eso es importante aclararlo. El Código Sustantivo del Trabajo tiene una presunción legal que es del artículo 23 y es que se presume que hubo relación laboral si hubo una prestación del servicio, ¿cierto? Lo que pasa es que ella en la demanda, un ejemplo, va a colocar, trabajé con confecciones, pongámosle un nombre, La Ovejita, no sé si exista, pero pongámosle el nombre, La Ovejita del año 2000 hasta el año 2017, ¿cierto? Ahí hay 17 años. Y es esa persona la que contesta la demanda, la que dice sí o no, ¿sí? Pero si ella no tiene ni un solo papel, pues perfectamente podría mentir y esa carga de la prueba es muy difícil de trasladarla, ¿sí? Solo se podría sustentar con testigos. Bueno, ahí hay algo que la señora dice y es que estuvo afiliada a Caja de Compensación. Sí. Eso es una prueba, digamos, supletiva. O a salud. O a salud. A salud, pero no a pensión, claro. Entonces lo que hay que hacer es pedir el reporte en la EPS, donde estaba asegurada salud, para demostrar que hubo el pago de salud de parte de ese señor por esos años y ahí automáticamente el juez dice sí hubo una relación en este tiempo y le dejaron de pagar pensión. Y también la afiliación a la caja. Claro. Porque eso prueba de cuándo a cuándo trabajó ella. Exacto. Eso puede establecer los periodos. Esos son, digamos, pruebas que puede ella aportar. Sí, así es. Bueno, así es. Bien importante. Ahí hay algo que hacer entonces, Nelly, para que empiece y seguir las instrucciones que le dan los abogados. Un mensaje de WhatsApp que nos dice lo siguiente. Muy buenas tardes, señores abogados. Mi caso es el siguiente. Pérdida laboral por enfermedad progresiva. Seguros de Vida Alfa me dio 52.10% de pérdida laboral de origen común, pero solo tengo 580 semanas cotizadas, a la cual llevo 6 años seguidos pagando seguridad social. ¿De cuánto sería una pensión y si la empresa debería pagarme una indemnización o no? Trabajé 6 años con esa empresa, la cual me liquidaba cada año. Muchas gracias. No, mira, él cuando nos está hablando de un porcentaje y de una aseguradora, nos está diciendo automáticamente esto es una pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Aquí no se cuenta el número de semanas, lo que hay que mirar es la fidelidad al sistema, lo que habíamos hablado el programa pasado, que tenga cotizadas 50 semanas en los últimos 3 años. Pero seguramente sí, porque él habla de que ya lo calificaron, si no, pues, en fin. Entonces, al tener ese 52%, procede la pensión de invalidez. No hay indemnización porque no estamos hablando de una pensión de invalidez de origen profesional o laboral, sino estamos hablando de una pensión de origen común, como él mismo lo especificó. Ahora bien, puede ser que Alfa, la aseguradora, haya calificado mal el origen, porque él puede decir, señor, pero es que yo perdí mi brazo en un accidente de trabajo, pero la empresa lo catalogó diferente. Entonces él tiene oportunidades legales, no sé si ya las haya pasado, para exigir que lo recalifiquen y que le cambien la modalidad. En el momento que le cambien la modalidad de común a profesional o laboral, ahí procede la indemnización, la que llaman tarifada, que es, lo habíamos hablado también, un dedo vale 1 millón, una mano... Toda la tabla que existe para su cuerpo en términos de moneda. En términos de moneda, sí. Pero yo no sé, él no dice qué enfermedad es, ¿no? Pues no sabemos qué fue lo que le pasó, pero rara vez se equivocan o no son tan evidentes con el tema de un accidente para volverlo común, o sea... Abogado, eso es bueno aclararlo para los televidentes.
la pensión procede sea por origen común o sea por origen profesional, Sí. por origen laboral. La indemnización solo procede Por origen laboral o profesional. origen laboral Cuando o es profesional. accidente. Entonces ya hay una tabla, por eso se llama indemnización tarifada, o sea, ya hay unos precios y dependiendo de la cantidad de porcentaje que le dé, entonces procede la indemnización. Y existiría eventualmente la indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que se llama culpa patronal. Entonces, viene aparte a decir el código, si la culpa de ese accidente fue del patrono, ¿sí? Pero Por es algo que ejemplo, tiene porque no le suministró los elementos de de seguridad. protección, así es. Trabajo de alturas, los que trabajan en alturas y todo el tema. Pues no le suministró, uno pensaría yo, no soy experta, sería, por ejemplo, no suministrarle los elementos de seguridad. Sí, así es. Ahí habría una culpa patronal. Una culpa perfectamente comprobada. Por eso el empleador tiene que ser tan juicioso y cuidadoso cuando son actividades de alto riesgo de hacer entrega de los elementos de protección y que le firmen el recibido. Y no solo eso, que les enseñen a manejar los elementos de protección, porque hay empresas que le dicen, tome estas gafas, pero eventualmente no le hace un curso de, mire, las tiene que manejar en estas situaciones, o tiene que usar las 8 horas laborales, ¿sí? Porque una esquirla puede perfectamente sacarle un ojo a una persona o dejarla ciego. Entonces, esto va acompañado de todo el manejo de las ARL, que a veces son un poquito descuidadas, tenemos que decirlo, pero eso es responsabilidad más del patrón que de la propia ARL. La ARL es un seguro que entra a responder, pero que por ley tiene las obligaciones de hacer capacitaciones, de estar pendientes pues, de la empresa, de los trabajadores afiliados, pero es el empleador el primer responsable de la seguridad de su empleado. No, y el empleador tiene que pedir esas capacitaciones. Sí, el sí las empleador dan. tiene que estar llamando a la ARL y decirle, bueno, necesito esto, necesito aquello, porque la aseguradora, obligación. Sí, la Sí. aseguradora muy seguramente pues tiene tantas empresas, Sí. ¿cierto? Que si no le piden no va a ir a todas. Exactamente. Bueno, vamos a darle paso al señor Andrés Hurtado, que está en línea. Don Andrés, ¿cómo le va? Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, don Andrés, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, entonces mi pregunta es muy sencilla. Yo actualmente estoy trabajando, ¿cierto? Yo me gano 1,5 millones. Ujú. Tengo 50 años y ya averigüé, tengo 1.300 semanas. Si pasara, digamos que no trabajara más por cuestiones de, bueno, por mi edad, no sé, yo a los 62 años me pensionaría y me liquidarían con este sueldo que tengo o automáticamente eso se volvería un mínimo de aquí a 12 años. Gracias. ¿Cuál es el fondo de pensión que usted tiene actualmente? Con pensiones. Con Colpensiones y tiene 1.300 semanas ya cumplidas. Ya las completé, señor, con 50 años que tengo. ¿1.300? Sí, Ok. ya tiene 1.300 y todavía le faltan unos Pero añitos apenas más. tiene 50 años. 50 años 50 todavía. años. Ok. Señor Andrés, ese salario, 1.500.000 son aproximadamente 2 salarios mínimos. Si usted sigue trabajando hasta los 62, eventualmente cotizaría 60, 10 años son 500, 12 años, 600 y tiene 1.900. Llegaría al tope, 1.800 semanas es el tope. Es decir, una tasa de retorno del 80% de ese salario de 1.500.000, digámoslo así. Pero recuerde que ese salario es el salario de los últimos 10 años. Él perfectamente puede decir, ya en estos últimos 10 años he ganado 1.500.000, paro de cotizar, ¿cierto? Y me tienen que calcular mi pensión dentro de 12 años sobre esos 2 salarios mínimos. O perfectamente podría conseguir un empleo hoy de 5 millones de pesos Para subir el para promedio. subir el promedio, ¿sí? La pregunta de él es que si se retira, No, le si entraría, liquidan. si a él le entrarían a pagar sobre el mínimo el tema de la pensión o sobre el 80% del que estaba mencionando usted. O sea, Sí. alcanzaría el O- 1.200.000, O sobre el 1.500.000 es la pregunta. Ajá. pero llegaría hasta el 1.200.000, que es como el 80% de lo que podría llegar. O sea, ¿le darían ese 1.200.000 o le darían los 800? No. Eventualmente, si se llega hasta allá, es una tasa de retorno del 80, pero si cotiza hasta allá. Porque él decía que posiblemente se podía quedar sin trabajo. Algo le entendí sobre eso. Entonces, en ese orden de ideas, él le van a liquidar sobre los últimos 10 años que ya tiene. ¿Sí? Ah, bueno, eso es bueno aclararlo. Cuando yo ceso de pagar, me liquidan es sobre los últimos 10 que ya tengo, no los que me corran aquí.
Porque perfectamente él no podría cotizar, Perfecto. dejar de cotizar. O cometer el error, como hace poco me llamó un cliente que tenía unas cotizaciones de 5 millones, pero los últimos 10 años fue con un salario mínimo. Entonces Le él, bajó el promedio de pues una se vez. pensiona con un salario mínimo. Ah, Entonces qué él tiene mal. que tener mucho cuidado. ¿Sí? Si va a seguir cotizando, que mantenga su ingreso o que lo suba. Si no, que ni cotice. Porque si cotiza con el mínimo, se daña todo el promedio de esos 2 salarios mínimos que ha cotizado. Bien importante, pero ahí viene el otro factor agregado, y es qué pasa si en esa eventual situación llegase a presentarse un accidente y no ha venido cotizando durante esos tiempos, ¿no? Lo que hemos dicho, para mí y jurisprudencialmente hablando, él ya tiene la densidad de semana necesaria y un fondo no podría decirle, señor, usted no cotizó en los 50 semanas Entonces en no los le vamos últimos a- 3 años porque ya tiene, hay un dicho que dice el que puede lo más, puede lo menos. Él ya puede lo más, él tiene 1.300 para la pensión de vejez, entonces no podrían decirle que para la invalidez no le van a dar. Pero los fondos normalmente se atraviesan y dicen, le aplican la norma y él tendría que demandar y aplicar la jurisprudencia. Abogado, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos con más en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, me están preguntando un empleador que está a puertas de recibir sus primeros practicantes en la empresa. Pero él escuchó en un programa donde un abogado estaba hablando acerca de que los practicantes debían también ser o recibir un sueldo como tal, pues están ejecutando una actividad, que no son aprendices, sino son practicantes. ¿Esto es cierto, no es tan cierto? ¿Cómo se puede manejar? Bueno, hay que hacer la distinción, ¿cierto? Porque una cosa es el aprendiz que llamamos aprendiz SENA y otra cosa es el practicante de la empresa. Lo que la ley exige de los practicantes que van a hacer una pasantía es el tema de la afiliación a riesgos laborales. Ok. ¿Sí? Ya hay empresas que a mutuo propio les pagan sueldo, pero si hacen eso les tienen que afiliar a Seguridad Social, Salud y Pensión, ojo con eso. Pero la ley no exige para los practicantes el pago de un salario, ni el mínimo ni nada. Le exigen la ARL, pero no los obligan a pagarles Claro, un el sueldo. único que tiene que tener un pago es el aprendiz SENA. Tiene un contrato especial que se llama contrato de aprendizaje Sí. y ese lo suscribe la empresa y le paga, pero eso es solo para el SENA. Pero- Para los practicantes universitarios, que son los que Sí. utilizan esta modalidad de pasantía, hay que afiliarlo a riesgos, la empresa lo afilia. Sí. Y si le va a pagar, porque pues hay profesiones o hay prácticas que ameritan que se les pague, entonces le paga y lo afilia a pensión, a riesgos y a salud. Es un empleado más. Responde por esa persona. Eso Claro. le iba a decir. Mientras que el aprendiz SENA, se entiende, es el empresario con el SENA, en este caso. No. O también es directo. Es También directo. es un contrato entre, Especial. sí, es un contrato especial. muy bien. Está arreglado y es un contrato diferente. Es más, en el código aparece, ¿no? Sí, claro que Si sí. no me equivoco, Y- si recuerdo todavía el código laboral. No, y no solo eso, sino que ahí la ventaja es el tema de cuando se termina, si hay despido injusto o no hay despido injusto, porque pues tiene unas normas específicas que es, terminado el contrato de aprendizaje, se acaba la relación. Sí. ¿Sí? Entonces le decimos al televidente que sí puede recibir el practicante y lo tiene que afiliar a riesgo riesgos laboral. laborales. Obligatorio. Obligatorio. Y Eso pagarlo sí es de su obligatorio. bolsillo. Pero eso es muy Perfecto. barato. Perfecto. Vamos con una inquietud. Dice, muy buenas tardes. Actualmente soy pensionada y mi hija es beneficiaria de pensión de sobrevivientes, fallecimiento del padre. Cumplió la mayoría de edad en el año 2014 y después de haber cumplido sus 18, se siguió consignando su parte a la cuenta, esto aproximadamente 2 años. A raíz de esto, la UGPP me embargó por cobro de valores mayores. Ya hice el respectivo pago de esto. Ahora la pregunta es, ¿tiene mi hija derecho a que se le reembolse este dinero a nombre de ella? Y es lógico que se le liquide con una resolución de 20 años atrás. Agradezco su ayuda. Bueno, está súper enredado el caso. Mira, vamos a contextualizarlo. Cuando una persona tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, en este caso, la chica era menor de edad, cumple los 18 años y la pensión sigue con ella hasta los 25, siempre y cuando siga estudiando. No sé cuál sea la situación de la chica, si siguió estudiando, si no siguió estudiando. Si la UGPP le está pidiendo reembolso es porque seguramente no siguió estudiando y ellos siguieron pagando. Pero hay que aclarar que esa pensión de sobreviviente no creo que haya sido solo en cabeza de la menor o de la chica. ¿Por qué? Porque es que normalmente queda repartida entre la ex mujer o ex esposa
y la hija, a menos de que ella no haya sido la exmujer. Entonces le hayan dado la pensión solo a la niña. Pero eso es muy raro. O sea, siempre le queda la pensión a la señora y a la hija 50-50. Cuando la hija cumple los 18 y no sigue estudiando, el 50% que tenía acá le suma a la señora y ella sigue recibiendo el 100% pues por toda la vida. Sí. ¿Cierto? En este caso yo creo que es así, pero entonces no entiendo por qué le están cobrando una plata que han debido dársela acá a la señora. O sea, es un caso enredado. Habrá que revisar el Habría que documento, ¿no? revisarlo con las resoluciones que le están haciendo de cobro. La UGPP es muy particular. Yo he tenido varios casos con esas entidades y realmente es difícil de que paguen, hay que demandarlas, bueno, en fin. Y habla de unas resoluciones de hace 20 años. ¿Es posible que estén aplicando en este momento? Pero es raro porque en el 2014 fue que la chica cumplió los 18 y del 2014 a hoy hay 5 años, o sea, no entiendo por qué. ¿Sería una norma de hace 20 años? Sí, que si hubieran, parece que le hubieran aplicado a ella en ese momento una norma de hace 20 años. O el señor murió hace 20 años, no sabía Bueno. esa resolución a qué se refiere, es bastante como enredada la consulta, pero podemos mirarla. Muy bien, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, habla Orlando Moreno. Don Orlando, cuéntenos. No, es que llamaba para preguntarle al señor que si una persona que está laborando en una empresa y en el momento de estar laborando, haciendo su trabajo, llenando los requisitos de seguridad industrial, sufre un desprendimiento de retina, ¿eso cómo será calificado? ¿Como accidente de trabajo o como enfermedad común? ¿Tiene preguntas Ok. para don Orlando, abogado? Ok, sí, bastantes. Siempre hay que mirar qué funciones desempeñaba la persona, Como ¿cierto? Tubero. ¿Qué es tubero, perdón? Tubero es el que trabaja en la refinería reparando los tubos, el mantenimiento de una refinería. Mira, yo no soy médico, ¿sí? Difícilmente podría decirte si esto es común o profesional, pero si ocurrió mientras trabajaba, seguramente es de origen profesional. Lo que pasa es que la ley también ha definido que hay unas profesiones que ya tienen unas consecuencias. Me explico. El que trabaja en minería, que es una clasificación riesgo 5, Respiratoria es lo primero que le afecta. por lo general ya hay situaciones a nivel pulmonar que incluso la ley dice, si usted es minero, puede presentar silicosis, y les saca una lista de enfermedades. POC, cáncer de pulmón, problemas respiratorios, todo lo asociado con el sistema respiratorio. Todo lo asociado con ya está clasificado. De manera que el empleador no puede decir, ay, no, es una enfermedad de origen común. Hombre, si lleva 20 años metido en un socavón, pues le dio eso en razón de estar allá. Y le pregunta al empleador, ¿y las máscaras? Estas personas que trabajan en lo que nos decía don Orlando generalmente también están vinculados Soldadura. con la soldadura. Soldadura. A eso le iba a decir, Y la entonces están soldadura- expuestos a eso. Y la soldadura Violenta para los ojos. para los ojos. Pero, hombre, hay que preguntarnos, entonces la empresa le proveyó las máscaras para Sí, soldadura. él dice que cumpliendo con los requisitos de seguridad industrial. Él mismo lo dice. Don Orlando nos Sí. manifestó eso. Entonces, vamos a la regla lógica y común. Si el accidente, el desprendimiento de retina ocurrió mientras laboraba, pues es un accidente de trabajo, ¿sí? Habría que revisar lo que el médico que atendió la situación y los especialistas que trataron eso la definen como común o profesional, porque hay personas que también vienen predispuestas para algún tipo de situación médica o situación en su salud. Revisarían sus ojos y cómo estaban previamente a realizar la actividad y Debieron si el hacerle un desprendimiento examen de de retina. ingreso. Que seguramente para eso lo tienen que hacer, porque si van a hacer unas labores propias donde sus ojos van a estar, debería haber un certificado examen de que diga, ingreso, pues claro. acá no hay algún indicio de que tenga algún problema visual. Mira, eso es tan importante y a las empresas, yo digo a los empresarios también deberían ver este programa, pero casi siempre son los trabajadores. Los empresarios tienen que tener claro que si usted va a poner a un trabajador, por ejemplo, a alzar peso, cuando hacen su examen de ingreso, eso cuesta, o sea, para la empresa le cuesta, pero hay que pagarlo. Van y lo mandan a donde un médico que apenas le dice, agáchese, Abra la boca, abra saque la la boca, lengua. está en perfecto estado. Párese en un pie, estire los reflejos y Y hasta eso ahí llega. cuando le hacen eso. Ese es exhaustivo, no ese que sí, dijimos. Tenía 4 hernias discales y ¿qué médico es adivino? Sí, Sí. sí, sí. No sí, se dan sí. cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Llega el trabajador a la empresa y se echa el primer Bulto. Envión. un pico de 10 kilos, nada. ¡Pum! Ahí quedó sentado. Sí. Accidente laboral. Entonces yo le digo a las empresas, mire, si usted va a contratar a una persona para estas condiciones de trabajo, mándele a hacer un examen de verdad íntegro para saber que entró
completo. Y si salió mal, pues bueno, ya fue culpa suya. Además que es más barato ese examen inicial que lo que va a tener que responder posteriormente por la falta de Es ese el examen. viejo y conocido adagio, es mejor prevenir Sí. Sí, que lamentar. curar. O que curar, sí, así El es. problema es que a veces acá, y eso pasa mucho en Sudamérica, estamos acostumbrados es a buscar ahorros donde no están los ahorros. Ahí no es donde se busca el ahorro. Y eso es lo que pasa con el tema de las ARL. Mire, la cotización a la ARL es lo más barato que hay. Sí. Independientemente de que el riesgo sea más alto, creo que son 25 o 28 mil Sí, pesos. eso O sea, no pasa más de 30.000 pesos. eso es muy, muy barato, ¿sí? Entonces, y lo que cubre y las garantías, porque un accidente en las ARL, ¿para qué? Me quito el sombrero. Cuando el accidente laboral, digamos una persona se voló un dedo, una mano, hacen todo, o sea, los mejores médicos, las mejores terapias, la aseguradora entra a responder de una. Pero si no, ¿con qué dinero va a pagar la empresa una amputación de una mano? ¿Sí? No tiene cómo. No tiene cómo. Bueno, tenemos un mensaje de WhatsApp, nos dicen, estuve trabajando durante 4 meses, tuve una fractura de un brazo, me dieron 1 mes y medio de incapacidad, pero ahora que entré después de la incapacidad me dan trabajo solo por días. Yo trabajaba todos los días y los fines de semana me llaman para trabajar 12 horas, no tengo contrato, ni seguro. En ese caso, ¿qué puedo hacer? No, pues demandar, quejarse, ir a donde un abogado. O sea, esto no está permitido. No. Eso no es una contratación normal. El que haya tenido una situación previo a la labor que venía realizando y luego le hayan cambiado las condiciones, ¿eso cómo se ve ahí, abogado? Mire, eso que él plantea es algo absolutamente irregular desde el principio. O sea, veo que no hay ni contrato de trabajo ni nada. Parece ser que el señor trabajaba, un ejemplo, en un bar en las noches, ¿sí? Y se accidentó allá y se cayó. Me estoy inventando aquí la Sí. situación. Y el que lo contrataba, ay, chino, perdóname, porque así los tratan. Eso venga solo el fin de semana, ya no hay que venir de lunes a viernes. O sea, Le voy una a cosa- hacer el favor de darle con trabajo el fin de semana. Es una cosa absolutamente informal, prohibida por la ley, con consecuencias para el que hace eso. Entendamos, se presume trabajador todo aquel que preste un servicio para otro, ¿sí? Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque hay gente que acostumbra también a buscar personas para que le haga mandados, digámoslo así. Sí. ¿Sí? Pero es su trabajador, según la ley por presunción, si le está haciendo constantemente a usted unos servicios. ¿Sí? Claro, con los elementos del trabajo, que son subordinación, pago, ¿cierto? Y prestación Y personal la prestación del servicio. del servicio. Bueno. Es complicado. Señor Félix Joaquín, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, es una preguntita y pues de ayuda. Es que estoy laborando y pedí la cotización de semanas y me salieron 1.009 semanas, .71. Sí. Y trabajé con el municipio 5 años, 8 meses. ¿Cuándo podría pasar papeles o cuándo me falta mucho, me falta poco para pasar para la pensión? Tengo 63 años. ¿Estas semanas son aparte de las del municipio? Sí, aparte, o sea, la que trabajé con 1.009 semanas independientes y ¿Qué tenía municipio? 5 años de hace mucho, ya hace mucho, ¿no? Con el ¿Municipio de ya me qué llega municipio? la constancia, las semanas, 5 años, 8 meses. ¿De qué Ajá. municipio? Con el municipio, sí, señor, ¿De qué municipio? en la biblioteca Turbay. Ah, Acá en ya. Bucaramanga. Bucaramanga. 5 años, 8 meses. ¿Félix se llama? Félix. Y me salió en esta 109 semanas, .71. Entonces quisiera saber cuándo se pueden 1.009. pasar Mil- papeles o esto. 1.009. Sí, señor, 1.009. 1.009 semanas. Bueno, le falta un poquitico haciendo cuentas alegres. Señor Félix, recuerde que son 1.300 semanas y 62 años para los hombres. Él dice, tengo 63, es decir, ya tiene la edad. Y tengo 1.009 semanas. Esas semanas del municipio tiene que pedirle al municipio que se las certifique a través de los formatos CLEP, que eso ahora cambió, pero que básicamente funciona de la misma forma. Entonces, usted tiene que ir a pedir al municipio, hombre, certifíqueme mi tiempo trabajado. Entonces el municipio le va a decir 5 años, 8 meses, entonces le sacan allá unos formatos, unas certificaciones, y eso en teoría equivale a 290 semanas. ¿Y tiene 1.009? Serían 1.299. Le falta un pucho. Tiene que cotizar un mes o dos mejor para completar las 1.300, ¿sí? Pero es que este trámite de reconocimiento de esos tiempos antiguos se demora un poquito.
Entonces tiene que apurarle, tiene que ir a Colpensiones, llevar esos documentos que le va a dar el municipio y pedir que los incorporen a la historia laboral. Eso lo puede hacer él mismo, es un trámite administrativo. Pues es un poquito dispendioso, hay que llenar ¿Y un una poquito en forma. tiempo cuánto es? 4 o 5 meses. Ah, ok. Pero es que él ya tiene la edad. Sí. Pero ojo, porque si hace todo esto y no cotiza ese mes que le hace falta o esos 2 meses, pues van a pasar 4 o 5 meses y luego 2 meses más de cotización. En cambio, si hace esos 2 meses y ya él más o menos calcula que tiene el tiempo, entonces ya le empieza a contar como retroactivo. Entonces, no importa que la pensión se demore un año, cuando le llegue el año, le llega su platica Eso está bien. completa. Perfecto. ¿Sí? Entonces, mi recomendación para el señor es, rápido con esos certificados, diligencielos, llévelos a Colpensiones, están Colpensiones, creo que fue lo que dijo, llévelos a Colpensiones, que se los incorporen a su historia para que le aparezcan las 1.299 semanas. Concomitante a eso, haga su afiliación, seguramente como independiente, pague los aportes de 1 o 2 meses para completar el tiempo y ya puede pedir su pensión. Muy bien, tenemos otro mensaje de WhatsApp, nos dicen, muy buenas tardes, mi hija trabajó en un local de comidas rápidas, trabajaba los fines de semana y a veces entre semana cubría descansos. Ella por un problema la retiraron. Mi pregunta es, ¿ella tiene derecho a liquidación? Porque según ellos, ella no tiene derecho a nada. Y si tiene derecho, ¿a dónde me puedo dirigir para hacer efectiva esta liquidación? Muchas gracias. Bueno, mire, para todas las personas tienen que tener claridad de que todo trabajador merece su liquidación una vez es despedido. Todo, no importa si trabaja un día, 2 días, 5 días, un mes, un año, todas las personas tienen derecho a la liquidación. El problema es que hay que calcularla. Entonces, la entidad que yo recomiendo, que es como el conducto regular, es el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen unos inspectores donde usted se dirige, les comenta qué pasó, les tiene que llevar datos muy puntuales de qué empresa era, dónde está ubicada, ojalá quién es el dueño, ¿sí? Porque si no todo el mundo estaría llevando allá denuncias, digámoslo así. Con esa información el ministerio cita a esas personas a una conciliación y ellos también le hacen unos cálculos de, mire, usted debería recibir 1 milloncito, 2 milloncitos, no sé cuánto sea la liquidación, un valor. Cuando llegue allá, pues hay una discusión, hablándolo de esta forma, si esa persona dice, mire, yo le doy 2 millones de pesos, si eran 3, bueno, yo le recibo, ¿cómo me los va a pagar? Y se acaba el problema. Si ahí no concilian, el Ministerio de Trabajo le da como un acta de comparecencia y le dice, mire, ya usted queda en libertad para que demande al señor si considera que tiene que pagarle eso. Pero pues, es que a veces llegar a esas instancias judiciales por tan poquito es bastante complicado, porque no hay abogados que cojan esos casos. Pero O sea, bueno, la primera instancia es el ministerio. Sí, claro. Y algo que ya hemos sido reiterativos en decirle aquí a las personas, toda la persona que trabaja, como dice el abogado, tiene derecho a su liquidación. No importa si tenía contrato firmado o no tenía contrato firmado. Todo trabajador tiene derechos. Si trabajó poquito tiempo, si trabajó por días, pues le tienen que pagar proporcionalmente a los días trabajados. Pero la típica es decirle, no, usted no tenía contrato, usted solo trabajó unos días, usted no tiene derecho a nada. No, no se deje creer, usted tiene derecho. Bien, importante. Esta pregunta, abogado, yo creo que la alcanzamos a contestar como al principio, pero reiterémosla. Buenas tardes, mi pregunta es, tengo 1.700 semanas cotizadas hasta el 2011 y dejé de cotizar este año cumplo los 62 años. ¿Me liquidan con el salario actual o el del 2011? No. ¿Cuántas semanas? Perdóname. 1.700 semanas, ya está listo. Ok. Mire, el salario siempre es sobre lo que usted cotizó. Los salarios no se traen a valor presente, pero aclaro, cuando estamos hablando del mínimo, sí tiene una actualización, por el mínimo allá, el mínimo acá, es un mínimo, ¿sí? Pero si la persona cotizaba sobre 5 millones y piensa que esos 5 millones hoy, 10 años después, son 10 y sobre 10 es que lo van a calcular, eso no es así. Es sobre lo que realmente usted aportó al sistema, lo que cotizó. Que la Colpensiones o la entidad tenga que hacer una labor como de traer a valor presente una situación, lo hacen, pero eso no varía en mayor cosa la pensión, ¿sí? Pero lo que debe meterse en la cabeza es eso, o sea, si usted dejó de cotizar hace 10 años, 7 años, es sobre lo que cotizó en ese entonces. No sé hace 10 años el señor cuánto ganaba, un mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos, no sabemos,
pero que no vaya a ser como esas operaciones que no debe hacer en su mente, ¿sí? Que ahora si se ganaba 10 millones, esos 10 millones hoy valen 20. No, no es así, es sobre lo que realmente aportó al sistema. Perfecto. Otra inquietud dice, muy buenas tardes, soy docente y tengo una calificación de incapacidad del 95%. Mi pregunta es, yo ya estoy pensionada. ¿Con este puntaje logro el reajuste de la pensión y a la condonación de deudas, teniendo en cuenta que además de la enfermedad laboral, tengo una enfermedad progresiva que me fue diagnosticada hace poco? Muchas gracias. Con todo el respeto de los docentes, mi papá fue docente 30 y pico de años, pero mira que yo he visto algo muy común y no comulgo con esa situación. Y respeto pues las personas que lo hacen. Hay personas que realmente docentes están enfermas por una situación de la tiza, que manejaban la tiza y normalmente quedaron disfónicas. El polvillo que soltaba en su escritura. Eso pasó con muchas personas. Ajá. Pero hace muchos años eso dejó de pasar. Sin embargo, yo he visto personas pidiendo pensión de invalidez, por eso ya habla de un 95%. ¿Tan alta? Por el tema, claro, es que recordemos que cuando a una persona le califican la pérdida de capacidad laboral, es eso, ¿a qué se dedica usted en la vida? Entonces, ¿cómo va a ser un profesor que no puede hablar? Es muy complicado. Okay. Sí, por eso es la tan alta. Yo espero que el caso, pues solo quiero hacer esa aclaración porque personalmente no comulgo, lo digo con esa situación de personas que piden su pensión de invalidez alegando este tipo de enfermedades. El tema de ella es túnel del carpio. Ah, ok. También de escribir, por ejemplo. Es que mire que yo he visto gente en silla de ruedas con el 48% y una persona que no puede escribir con el 95%, yo no lo entiendo. Y actualmente la enfermedad degenerativa es Parkinson. Bueno, esto sí podría atribuirse a origen pero común. ojo, porque ese Parkinson no es de origen profesional. Exacto, ese sería de origen común. Eso es de origen común. Sí. Entonces ella habla de llegar a un 100% de una reliquidación. No. Eso no se suma, una cosa con otra, porque una cosa es el origen profesional y otra cosa muy diferente el origen común. Sí, lo del túnel del carpio, con todo respeto, pues yo creo que las juntas, no sé, yo no quisiera como entrar en esa... No entendemos por qué una calificación... Sí, una calificación tan alta. Ella también habla de deudas, pues precisamente porque hay seguros, entonces si te dan pérdida de capacidad laboral como si fuera un accidente... Hacen un cubrimiento ahí. Sí, pero es que también vi muchos docentes que se endeudaban precisamente con 340 millones antes de hacer esto. Es muy complicado. Yo no comulgo con muchas situaciones, espero no sea el caso de ella. Perdóneme, no la estoy juzgando, ni más faltaba, pero he visto muchas situaciones que a mí personalmente no me parece. No bueno, me parece. en el caso de esta docente, abogado, suponiendo la buena fe, Sí, ok. ¿qué puede hacer ella? No, eso que ella está proponiendo de que por la enfermedad común pueda subir a un 100%, No va a pasar. no va a pasar. Perfecto. No va a pasar. Y lo de las deudas debe dirigirse a las entidades para que Las hagan aseguradoras. efectivo Tiene que ser los efectivo, seguros. ¿no? Los seguros no van No a operan decir, le vamos a automáticamente, cubrir sí, automáticamente. Muy bien. Dice acá, muy buenas tardes, un saludo especial. Mi nombre es John Carlos Díaz. Mi caso es de pensión y es que no sé si estoy seguro de dónde tengo las semanas cotizadas. He trabajado en diferentes empresas y nunca me he preocupado por la pensión. ¿Dónde me orientan o a dónde voy para saber cuántas semanas tengo? Me hablaron de unificar pensión. ¿Eso se puede hacer? ¿Quién me puede colaborar? Gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero, él no sabe dónde está afiliado. Pero eso nos pasa a muchos. Yo Sí. le voy a ser sincero, hasta hace poco volví a revisar historia. dónde estaba finalmente cotizando pensión. Recuerdo ya ahora cuando vi la empresa en la que estaba cotizando que por allá hace muchos años, cuando estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, allá llegó una asesora comercial de eso y por allá, no, es que acá tenemos con usted cuando vaya a estar, y me dice, no, pues si yo no me voy a pensionar y no le pone uno cuidado. Ok. Puede ser el caso de este, entonces Sí. lo entiendo. Bueno, la tarea fácil, ¿cuál es? En Internet hay un sistema que se llama el RAF. El RAF es un sistema de consulta donde básicamente uno coloca la cédula, la fecha de expedición y ahí le genera, es una base de datos, y le dice dónde ha estado cotizando, ¿sí? Pero si incluso el RAF está equivocado porque a veces está desactualizado, mi recomendación es vaya fondo por fondo con la cédula y pregunta. Acá estoy. ¿Acá estoy afiliado? No, váyase para el otro. Son 4. Y Colpensiones La vuelta son no es 5. muy larga. No es muy larga y todos, en Bucaramanga afortunadamente hay sede de todos. Entonces vaya uno por uno y pregunta y donde le digan que está afiliado, dice inmediatamente, me regala una copia de mi historia laboral y ahí le imprimen
y usted se pone a revisar juicioso con un resaltador qué meses y qué años aparecen. Como uno sabe dónde trabajó, entonces haga en un cuadrito aparte como el ejercicio de colocar, oiga, yo trabajé tanto tiempo y no aparecen sino tantas semanas. Entonces lo que tiene que hacer es, métase en la cabeza que cada año aproximadamente son 50 semanas. Entonces, le digo a todas las personas, si usted tiene claro que en su vida ha trabajado 10 años, lo menos que debe tener son 500 semanas. Eso es como un ejercicio básico, ¿cierto? Si trabajó 20 años, lo menos que debe tener son 1000. Entonces, si ese reporte que le dan aparece 300 semanas, preocúpese y empiece a revisar dónde trabajó, pida las certificaciones laborales y ataque. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial y seguimos hablando de este tema importante en Actúe en Derecho. Bueno, vamos a esta parte final de Actúe en Derecho. Rápidamente, abogado, recordemos cuáles son los fondos de pensiones que existen en cuanto al caso de que no sepa usted en dónde está y a dónde tiene que recurrir. Ok, para todas las personas los fondos privados de pensiones en Colombia son 4. Porvenir, Protección, Colfondos y Olmutual. Y el fondo público de privado que maneja el régimen de prima media es uno solo, Colpensiones. Existe la UGPP, pero son para personas que venían vinculadas en el magisterio y otras entidades estatales hace muchos años. Entonces los 5 que tiene que ir el señor a darle la vueltica son los que leí: Porvenir, Protección, Colfondos, Olmutual y Colpensiones. Abogada, la recomendación final. La recomendación final, estén al tanto de su historia laboral, estén al tanto, estén pidiéndola, estén averiguando, eso es muy fácil ahora por internet para que usted tenga control sobre las semanas que lleva cotizadas. Y guarde todos los soportes en los lugares donde haya estado trabajando, es fundamental. A veces hay, digamos que una falta de coordinación en las semanas que usted verdaderamente cree y las que están reportadas en el sistema, y solamente con el soporte usted va a poder en algún momento llegar a reclamar para que se le pague especialmente lo que usted ha venido trabajando. Agradezco la participación, abogado Jesús Rodríguez, abogada Marlene Murcia, a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero la próxima semana los esperamos con más situaciones, más casos y sobre todo más ayuda y más soluciones aquí en Actúe en Derecho. Los dejamos con toda la programación del Canal Trovo. Bendiciones, feliz tarde.